Hola, bienvenidos a la sexta edición de Time is Money, la campaña de Magníficos en la que hemos juntado hasta ahora pues, a los mejores programadores, creativos 3D, editores de vídeo, arquitectos o incluso fotógrafos, pues para que prueben los Mac con los nuevos chip M1 y nos cuenten qué tal ha sido su experiencia en su día a día con estos equipos. Hoy nos toca hablar de Motion Graphics y para ello pues quiero presentaros a Fernando Zembellín. Fernando, hola. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con vosotros. Igualmente, Fernando. Si veis o si habéis visto la tele y concretamente alguno de los canales de Mediaset, pues ya habéis visto el trabajo de Fernando. Él es Motion Graphics Designer en Mediaset España, además de formador en varias escuelas y en LinkedIn Learning. Quiero dar la bienvenida también a José Panadero. Hola, José. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues José es motion designer en Mr. Tanuki y además es director de Motion Graphics Area en Lightbox Academy. Bueno, pues ambos están certificados, o entre los dos cuentan con certificaciones de Adobe, de Blackmagic, de Maxon en Cinema 4D o incluso certificaciones de Apple para Motion o Final Cut. Cuentan con libros publicados sobre las aplicaciones que utilizan en su día a día y sinceramente, pues desde Magníficos creemos que son el mejor ejemplo de profesionales que se dedican a motion graphics y las personas idóneas para que hayan probado los Mac Studio en su día a día y para que nos cuenten qué tal ha sido su experiencia. Así que Fernando, José, bienvenidos. Y nada, os quería preguntar, por si hay alguien que está viendo esta charla y no se dedica a ello, ¿cómo definiríais vosotros o diríais que qué es esto de motion graphics? Esa es la pregunta del millón, ¿no? El motion graphics, para cada persona es un poco diferente, pero para mí básicamente consiste en la literalidad de la palabra, o sea, es conseguir dar vida a un diseño, ¿sabes? Entonces, une lo mejor de los dos mundos. Tienes la parte gráfica, por un lado, de composición, color, y la parte de animación, lo cual hace que sea la parte más narrativa, la que a mí personalmente más me atrae de los motion graphics. O sea, con los motion graphics conseguimos contar pequeñas historias. Piensas que yo en mi trabajo, por ejemplo, tengo piezas de una duración pautada y ahí la más corta son 4 segundos. Y en 4 segundos tienes que contar la historia. O sea, tienes que llegar al espectador y contar aquello que tienes que contar y que le llegue de forma coherente, ¿no? Entonces, para mí el motion graphics es un poco todo eso. No es tan importante el medio, porque puede ser 2D, puede ser 3D, puede haber vídeo, como esa unión de diseño y animación que lo hace diferente al resto de disciplinas. No sé, José, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, un poco lo mismo, efectivamente es una disciplina cada vez va convergiendo más es una suma de arte, de diseño, de animación y bueno, cada vez se está haciendo más grande porque no sé si a ti te toca también, pero cada vez estoy derivando un poquito más algunos proyectos a que estamos rozando un poquito también la parte de efectos visuales, Efectivamente. pero, pero sí, es un poco de todo y principalmente, como decía Fernando, la literalidad de la palabra es diseño en movimiento. Eso, creo que esa es la clave. Sí, Es pero una disciplina difícil de explicar. Hasta el punto que, por ejemplo, a mi hija, cuando le preguntan que a qué me dedico, prefiere decir que soy profesor y ya está. Pero Pero, eso que dices tienes mucha razón, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, esta semana tengo ahora 3 días seguidos con una grabación para una promo con imagen real y los últimos años me están empujando cada vez más al a directamente VFX. trabajo. Es efectivamente, efectivamente. Es curioso y Oye, que al además, final pues, te toca hacer algún croma, alguna corrección de color que entran dentro de otras disciplinas un poco más, pero probablemente Motion es como la más transversal y en la que más áreas, Sí, todas como que convergen o se llegan a tocar, ¿no? Y cada vez más, yo creo que se está ampliando mucho la burbuja, que por un lado está muy bien, pero tienes que tener un conocimiento técnico cada vez más amplio y eso a veces, pues en nuestro trabajo, no sé si te pasa a ti, Fernando, que no, yo al menos no dispongo de mucho tiempo y como que al final no tienes tanto tiempo de ponerte al día, ¿no? Hay veces que hay tanta información tan de repente que cuesta un poco estar al día de las tecnologías. sí, yo siempre pongo un ejemplo y es como si nuestro trabajo fuese pilotar aviones. Imagínate que a un piloto de avión de repente le cambian toda la consola del avión
y tiene que seguir trabajando al día siguiente. Eso nos pasa a nosotros. Cinema, sin ir más lejos, en la versión 25, que fue el año pasado, Sí, decidió cambiar toda la interfaz y lo que era la política de usabilidad de la herramienta. Eso es un golpe bajo, por decirlo así. Porque claro, te hace estar, como dices tú, constantemente en evolución. No puedes quedarte atrás, es imposible. Es imposible. Y se sí, hace sí. un poco pesado a veces, un poco duro. Y luego además entiendo que hay que sumarle cuando la principal herramienta de trabajo también sufre variaciones o de repente pues deja de daros, de ofreceros eso, bueno, todos esos recursos que os ofrecía hasta ahora y bueno, y tenéis que dudar entre si cambiar, si saltar de plataforma, cosa que os ha pasado y que sé que vais a comentar durante la charla. Fernando, yo te quería preguntar, porque aunque yo sé lo que haces, que nos contases así brevemente qué es lo que haces en Mediaset España. Mira, yo estoy en la parte de autopromociones. Eso significa que yo tengo que encargarme de dar a conocer todos aquellos formatos que vamos a mostrar en diferentes canales del grupo. Por cómo es mi perfil y por cómo yo he ido evolucionando en la empresa, yo ahí me estoy centrando cada vez más un poco en los proyectos, por decirlo así, entre comillas, especiales. Aquellos que tienen especial importancia dentro de la cadena y que tienen más complejidad. Por ejemplo, Supervivientes, que es como uno de los programas book insignia de la cadena. Llevo ya como 5 o 6 años siendo el responsable junto con un realizador de llevar el producto desde principio al final. Eso significa que desde la concepción de la idea, lo que es el desarrollo, planteamiento visual, la idea gráfica, a incluso la grabación si hace falta, estoy en todos los procesos para acabar teniendo lo que es el arte final del producto. Ese arte final puede ser desde piezas 100% gráficas, que como os digo depende un poco del producto, puede ser 2D, 3D, mezcla de ambos, o lo que estoy haciendo más últimamente es grabaciones en croma, como estaba diciendo Ujú. José hace un momento. Esta semana en concreto voy a tener grabaciones en exteriores, con lo cual no va a haber croma, pero igualmente vamos a hacer intervenciones. Significa tracking de cámara, significa interacciones 3D, significa crear gráfica sobre esos elementos y cada vez más, incluso es cada vez más transversal y estamos haciendo también ya trabajos directamente para redes, formatos para TikTok, formatos para lo Mm. que son los feeds de los stories y tenemos que intentar que toda la comunicación tenga una estructura, tenga un aspecto visual coherente y sobre todo cumpla su función. No nos podemos olvidar de eso, que es muy importante, que es comunicar qué llega, cuándo llega, cómo llega y todo eso con tiempos de producción que si os contara cómo son, yo creo que no lo creeríais, porque la televisión es muy, muy dinámica, a veces demasiado. Y cosas que deberían ocurrir con otros tiempos, pues se Sí. entremezclan otros proyectos, tenemos que hacer otros trabajos y nunca tenemos el tiempo que nos gustaría, pero siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, eso sí que es verdad. Y bueno, pues esa es un poco mi parte, toda la parte visual y afortunadamente para mí, porque a mí, yo como he trabajado antes en otras empresas, he trabajado para cine también, para publicidad, he tocado muchos medios, he coordinado equipos, entonces tengo una visión muy, muy global de lo que es el producto. Entonces eso me ha ayudado ahora a poder trabajar de otra manera y eso me hace que, por ejemplo, el año pasado tuve que hacer el storyboard completo para Supervivientes, pues hago el storyboard para Supervivientes. Que luego también estoy en la grabación y tengo que ayudar a la escenografía para, de alguna manera, conseguir el entorno que a mí me viene bien para a posteriori poder trabajar con él, lo voy a hacer. Trabajo con el director de fotografía para garantizar que el croma está en las condiciones de iluminación que yo necesito. Entonces, al final toco muchos palos y acabo convergiendo en un producto en el que me implico mucho, que para mí es lo bueno y lo malo de esto, porque te implicas tanto que tiene una componente emocional ese trabajo que no puedes obviar, que es muy difícil dejar atrás. Y lo mejor, que como son proyectos siempre cortitos, nunca estoy más de un mes. Mm. O como ya los más largos, mes y medio con un proyecto. Hay veces que tengo proyectos cortitos de un par de días que se agradecen para desengrasar, pero lo normal son proyectos que cambian muy a menudo. Pensad que yo antes de estar en esta empresa estuve haciendo un largo de animación en el que dedicamos 4 o 5 años Oh, solamente a ese proyecto. Entonces se hace muy duro. Entonces yo prefiero esta variedad, este claro. cambio, este saltar de tonos, porque claro, no es igual trabajar para Telecinco que para 4, Ujú. o que para 4 o Divinity. El público objetivo es diferente, el contenido del canal es diferente y la forma de enfrentarte al trabajo es diferente. Pero también es muy rico. Eso te da una cintura, por decirlo así, que te hace
ser muy productivo, te hace cambiar muy, muy rápidamente de estrategia, que al final es lo que hace falta también, ¿no? Porque si no consigues ser tan rápido trabajando, en televisión es complicado dar salida a lo que te hace falta. Cuántos retos, Fernando. Y yo creo que a no ser que haya alguien que nos esté viendo que solo se dedique a leer libros, em, se ha topado con vuestro trabajo. O sea, por todo lo que estás comentando tú a nivel de televisión, incluso de cine. Y si saltamos a José, pues incluso a nivel de series de Mm. Netflix, creo recordar, ¿no? José, O de explícanos HBO. un poco, o de Ahora HBO, con de HBO, HBO. cierto, de Sí, HBO. Cuéntanos un sí. poco qué es lo que Bueno, hacen. bueno, principalmente, digamos que hubo un poco de catarsis en esa primera crisis que hubo en España hacia el 2008, aproximadamente 2010, en el que, digamos, de alguna manera me enfoqué un poquito más al tema de la formación, porque es verdad que en momentos de crisis la gente aprovecha más para formarse. Y bueno, sí pude aprovechar por fin esas certificaciones, ¿no?, que fui sacando desde el año 2004 para dedicarme principalmente a eso. Y luego en la parte de animación o de motion graphics y efectos visuales, yo estoy más enfocado a cine o a publicidad. Fernando, yo creo que en los últimos años has estado más en televisión, que el ritmo, como dice él, es Ujú. muy, muy diferente. Y bueno, en la última etapa, digamos, los últimos 2 años y medio, principalmente he estado haciendo cine o publicidad, y ahora, bueno, con una serie, con la de 30 monedas. Participé en el teaser de la segunda temporada y bueno, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en ella de forma freelance, eso sí. No quise formar parte del equipo in situ, digamos, que tienen, pero bueno, principalmente estamos enfocados ahora a eso, haciendo alguna cosita de motion graphics más enfocada, pues eso, sobre todo a redes sociales, que es donde hay ahora Ujú. un mercado importante a la hora de comunicar, porque principalmente las empresas ya no trabajan tanto con agencia como hace unos años. Las marcas, digamos que hacen lo que llaman el marketing directo, que es que la marca y el control de la marca y el control de calidad y cómo la gente percibe la marca lo llevan ellos. O sea, son ya departamentos internos, no pretenden que ninguna agencia los lleve, y hay muchísimo, muchísimo trabajo de eso, y en lo que principalmente pues o me dedico yo o generalmente formamos, por ejemplo, aquí en Lightbox Academy, el grueso de los alumnos al final acaban o en el mercado de televisión, pues, por ejemplo, lo que está haciendo Fernando, o en el marketing directo, ¿no?, que es, pues eso, comunicar directamente cómo la marca ve su propio producto y lo lanzan directamente a redes sociales. Entonces son ya, como decía antes, son disciplinas como muy transversales. Pero bueno, principalmente mi foco ahora mismo es 50% formación y 50% más de la parte de motion y efectos. Ujú. Mientras ibas hablando, he puesto incluso algún trabajo que has hecho para clientes como magníficos, con cambios de Eso colores es. y con tiempos cortos Sí, también, que sí. tampoco te dimos mucho margen, como le suele pasar a Fernando. Bueno, pues si os parece bien, mira, yo tengo aquí anotado los dos equipos que habéis estado probando durante varias semanas. Fernando, tú has estado probando un Mac Studio con chip M1 Max, con Eso es. 64 gigas de memoria unificada. Este ordenador lleva una CPU de 10 núcleos y una GPU, una Ujú. gráfica de 24 núcleos. Eso es. Si me tuvieses que dar un titular, porque luego vais a hablar vosotros, pero nada, una frase que definiese a este equipo o las sensaciones que te ha producido. Para mí ha sido sorprendente, en una palabra, porque no esperaba esto de un equipo Mac. Ya lo hablaré con más calma, pero yo he utilizado muchos años equipos Mac, sobre todo para trabajo personal, y de alguna forma me expulsaron Ujú, fuera cuando llegaron los motores de render basados en GPU, porque directamente no eran claro. compatibles. Entonces, claro, he llegado incluso a pensar en vender el Mac que tenía y ponerme un PC, pero como estoy todavía en casa, lo que hago es sobre todo formación, preparar charlas, preparar cursos. No tiene una necesidad imperiosa, y cuando llegó este Mac, la verdad que ha sido una sorpresa para mí, una sorpresa muy positiva. Qué bien, qué bien. Pues nada, deseando escuchar qué tal te ha ido. José, tú has estado probando un Mac Studio también con un chip M1 Max. En tu caso tenía 32 gigas de memoria unificada, tenía algo menos que el de Fernando.
también bueno, para conocer los dos puntos de vista. Y sí que la CPU era de 10 núcleos y la gráfica de 24 núcleos, igual que la que ha probado Fernando. Así que, José, también Eso es. un pequeño titular antes de la charla. Bueno, creo que es un poco lo que decía Fernando. Es sorprendente, principalmente. Yo no he notado realmente, vamos, no la he probado con la de 64 GB, con la configuración de 64 GB de RAM, pero no creo que hubiera afectado demasiado a todas las pruebas que hemos, al menos que las que he estado haciendo yo, que principalmente tenían que ver con decodificación ProRes o con el uso de la GPU en programas como Cinema o After. Yo creo que el rendimiento no depende tanto de la memoria unificada, pero sí en cuanto a la capacidad que tiene ese procesador de funcionar de forma tan, voy a llamar, transparente, ¿no? O sea, todos los procesos son como muy, muy streamlined, o sea, no hay cuellos de botella, es todo como muy fluido, se nota un montón el disco SSD incorporado en el sistema, muchísimo, a la hora de hacer previos, a la hora incluso de reproducir contenidos que no había prácticamente ni que cargarlos, especialmente, y esto Fernando lo sabe con el tema de After Effects, que es un programa bastante espeso en cuanto a que tiene que decodificar y cargar todo en caché y demás, eran procesos que prácticamente eran inmediatos y bueno, pues sorprende lo bien que lo gestiono. Y estamos hablando también, eso es importante recalcarlo, que yo al menos he utilizado, de After es la primera generación M1, o sea, yo al menos he estado trabajando ya con la versión 22.4, que es la primera versión nativa. Entiendo que no está del todo optimizada, entiendo que el grueso sí, pero que es la primera generación del programa corriendo sobre Apple Silicon nativo. Y la segunda generación quizá de Cinema, y ambas rinden especialmente bien. Muy, muy sorprendido con el resultado. Y sobre todo que es imposible hacer que se ponga a bufar el ventilador. Es imposible. Imposible, Es literal. totalmente cierto. Yo lo he intentado, doy fe, ¿eh? Lo he intentado, he dejado un batch de render mientras trabajaba en After y Cinema estaba a tope haciendo render. No había forma. Parecía que la Sí, máquina sí. estaba apagada. Era Silenciosa. imposible. Pero totalmente, es una cosa muy, muy Qué exagerada. bien, qué bien. Pues nada, oye, yo me muero ya de Y ganas de escuchar. Perdona, José. nada, otro componente que decía que puede ser interesante, disculpa, Marc, que el tema de que sea portable. O sea, no es un portátil, pero creo que es una máquina Pero lo que, parece. sabiendo que la puedes conectar a cualquier monitor, es súper manejable. No sé, creo que hay un poquito de diferencia de peso con el modelo Ultra, que creo que pesa como 2 kilos más o algo así, he leído. Pero aún así creo que es una máquina perfectísima para podértela llevar como estación de trabajo, especialmente en el sector de los freelance. Sí, precisamente esto es algo que comentaron creo que fue en la pasada edición los chicos de Fotolari, que probaron un Mac Studio y comentaron esto, que incluso les permite pues trabajar con él en movilidad. Con lo cual, Sí, oye, pues igual es una ventaja más que tenemos que sumar. eso es. Así que nada, Fernando, José, yo os dejo ahora, desaparezco, me quedo aquí escuchando vuestra charla y si os parece bien, luego al final vuelvo a entrar y comentamos Muy bien. alguna cosa. Pues nada, Muy bien. todo vuestro. Pues nada. Nada, pues ah, mira, al hilo de lo que estabas diciendo de la portabilidad, una cosa que a mí me ha gustado mucho de este equipo es que la conectividad también está muy bien. Por ejemplo, incluye un puerto Ethernet de 10 gigas que te permite lo que tú dices, conectarte a cualquier red, trabajar directamente sobre esa red. O sea, no es un equipo, yo creo, pensado para ser portátil, pero sí lo parece. O sí Sí, se puede llegar a usar sin ningún problema. Así como ha habido Macs, sobre todo en los portátiles, que han eliminado mucha conectividad, este me sorprendió muy gratamente que viene con sus puertos USB, que tiene el Ethernet, que tiene HDMI, 2.0 es verdad, no hubiera estado ya perfecto que fuera 2.1, pero es un equipo muy compacto, muy manejable y que lo puedes conectar con facilidad donde te dé la real sí, gana. sí, tiene Eso es conectividad un plus, estándar. yo creo, fantástico. Sí, yo lo del Claro. HDMI me pareció maravilloso, la verdad, cuando lo recibí pensaba que llevaba un adaptador propio. Es verdad que también conseguí, porque me prestaron desde Apple una pantalla, la nueva, el Studio Display nuevo, también porque hice una presentación con ellos justo cuando me puse enfermo, justo el día antes. Y bueno, la conectividad con el monitor nuevo pues va por Thunderbolt, pero evidentemente yo en casa tenía monitores HDMI
y fue prácticamente sacarlo de la caja y ponerlo en marcha pues en 0, ¿no? Y luego lo que comentaba antes, lo que comentábamos es que es esa sensación de que es compacta pero que no le falta de nada, ¿no? Está todo, pues, o sea, tiene todo lo que en principio necesitamos, tiene los puertos Thunderbolt por detrás, aquellos que utilizan RAIDs más o menos modernos, pues generalmente los OWC, que por cierto creo que es una marca que lleváis en Magníficos, o los Promis que son nativos directamente Thunderbolt, pues eso es prácticamente conectarlos y ponerse a trabajar. Y sobre todo es eso, que a mí me ha sorprendido mucho el rendimiento, principalmente con todo lo que he estado utilizando, incluso con material más o menos pesado. He estado trabajando con algunos planos de la serie que evidentemente no puedo enseñar, pero el rendimiento a la hora de trabajar con los archivos XR ha sido una experiencia bastante grata, porque solía ser lo contrario. Entonces está bien que lo Sí, comentemos. a mí me ha pasado igual. Yo trabajo también mucho con archivos XR que son muy pesados de manejar, que ya sabes que son complejos, tiran muchísimo de disco y aquí es impresionante. O sea, yo es que no esperaba esta respuesta. Lo digo de verdad, no esperaba que este tipo de equipo funcionase así. O sea, para empezar es un producto que desde que te llega a la caja ya ves que es distinto, ¿no? Esa sensación de equipo premium, o sea, el abrir la caja es casi una fiesta, ¿no? Cómo viene empaquetado, cómo los detalles, todo ese tipo de cosas, te das cuenta que estás ante un equipo que intenta marcar la diferencia. Pero lo bueno que tiene es que no se queda ahí, que no se queda solamente en ese punto estético, sino que de verdad yo creo que está pensado para ser óptimo de cara al trabajo con él. O sea, para de verdad poder decir, es que me puedo plantear a nivel profesional usar este equipo sin ningún problema. Sin ningún problema. Además, yo que trabajo en PC y en Mac, es totalmente transparente. No tienes ningún problema de traerte un archivo de PC, de After o de Cinema a Mac o a la inversa. No hay ningún problema. Cero problemas. De hecho, ahora cuando hablemos de cómo los equipos con los que nos hemos comparado, yo tengo que decir que me ha sorprendido mucho. Porque yo lo he comparado con dos equipos. Con mi Mac antiguo, el que tengo en casa, que es un iMac de hace ya tiempo, con lo cual está viejito, pero aún así sigue dando el tipo, que es otra cosa que también quiero comentar de los equipos Mac en general, que son equipos que aguantan toda su vida con un nivel de rendimiento muy, muy aceptable. Pero en mi empresa trabajo con una workstation, ya digo, tiene 20 núcleos, 128 GB de RAM, y el Mac Studio le ha plantado cara. O sea, no voy a decir que haya ganado siempre el Mac Studio, porque no es cierto, pero es una máquina muy bruta la que yo utilizo y no me importaría tener ahora mismo para mi trabajo, si no quizá el menú Max, el Ultra me vendría mejor, pero sin duda es una opción muy, muy válida. Lo es, lo es. Yo, vamos, en las pruebas que he estado haciendo, principalmente en Cinema, el rendimiento es... o sea, ya en After se notaba desde el multiframe rendering que añadieron en la versión 22.3 que el rendimiento ha mejorado mucho en After, pero principalmente en combinación con lo del M1 es una pasada. Y sobre todo en Cinema, ¿no? Que es, solamente en el viewport he notado como que va un 50% más rápido haciendo las tareas estándar que solemos hacer pues en dinámicas o en carga poligonal o cosas así. Es tremendo, tremendísimo. Y sobre todo porque es la primera vez que no necesitamos utilizar GPUs externas, ¿no? A la hora de conectarlas en los Macs para poder utilizar, por ejemplo, Redshift, que antes no podíamos. Pues es una ventaja competitiva brutal tener la posibilidad de trabajar directamente con GPU. Y bueno, yo la comparación que he hecho ha sido principalmente con dos equipos, con un Intel i7 con un MacBook Pro del 2017, es una máquina que tenía unos 5 años. El rendimiento, pues así a grosso modo, es entre 3 veces y media y 4 más rápidas en las tareas más o menos estándar. Y por supuesto, sin hablar de GPU, el GPU no puedo compararlo porque yo en los modelos Intel, ni con iMac ni con el MacBook Pro podíamos hacer la comparativa. Pero sí Exacto. que he notado una diferencia mínimo de 3 veces y medio más rápido que en la versión Intel i7 de cualquier configuración anterior de Apple. Entonces, se nota un montón la diferencia con M1. Es verdad que otra de las pruebas que yo he hecho es con el M1, con el MacBook Pro, que lleva el modelo, el M1 Pro, el procesador. Y sí ahí quizá no me ha sorprendido tanto el rendimiento porque yo ya había notado un gran salto entre el M1 Pro y los procesadores de Intel, pero con respecto al Ultra igualmente hay entre un 15 y un 25% de rendimiento superior al MacBook Pro en el modelo M1 Pro. También con una configuración mucho más reducida en cuanto a la capacidad gráfica y a capacidad de RAM,
que el modelo que yo he probado solo tenía 16 GB de RAM. Y aún así el rendimiento de verdad es tremendo. Es un salto importante en productividad, sobre todo. Es la parte importante que nos toca a los Claro, claro. mographers. A mí, claro, es que a mí lo que más me interesa, obviamente el render es importante, pero con renders como Redshift, el render ha dejado de ser tan importante. El tiempo de render ha bajado muchísimo. Entonces, lo siguiente es la operatividad mientras tú trabajas en el proyecto. Y ahí me ha sorprendido muchísimo lo que tú dices de cargar una escena. He probado escenas con MoGraph que clonaban cientos de objetos con mucha carga poligonal, ir a darle play en el viewport y funcionaba sin ningún problema. Era súper ágil, súper ágil. Mira, yo por ejemplo lo he comparado con dos equipos, ¿vale? Como te decía, con un iMac de finales de 2015, que ya está un poco viejito, pero que tenía el Intel i7 con 32 GB de RAM. Ahí en After Effects estamos hablando de que el M1 ha sido como casi 4 veces más rápido. Y sorprendentemente, cuando he comparado After, estoy hablando de After, ¿vale? Mi equipo del trabajo, que monta 20 núcleos de Xeon Gold con 128 GB de RAM, ha sido más rápido el M1 que mi equipo del trabajo. Eso yo te juro que al principio no lo entendía. Las primeras pruebas fueron muy raras, porque claro, allí trabajamos sobre red, me di cuenta de ese detalle, hice pruebas trabajando en local, se ajustaron los tiempos, pero para que os hagáis una idea, tengo aquí un dato, una escena de After. Eso sí, he trabajado las escenas sin plugins externos, para que como ahora hay todavía muchos plugins que no son compatibles 100%, para que fuera lo más igual posible, ¿vale? Pues en el iMac se iba a casi 19 minutos. La workstation de mi empresa eran un poco más de 11 minutos, el M1 eran 5 minutos. O sea, es que era una salvajada. Y aparte había una cosa que yo he notado es que la gestión de la memoria es muchísimo más eficiente con los Mac. Yo con el PC, aun teniendo 128 GB de RAM y un disco duro SSD en el que dejas que tenga también la caché en el disco duro más rápido que tienes, cuando se llena esa caché, After Effects empieza a hacer cosas raras. Empieza a no refrescar, empieza a darte problemas, tienes que depurar la RAM. Eso no he conseguido que me pase con el M1. La gestión de la memoria me parece impresionante. De hecho, una cosa que me llama mucho la atención, para hacer las pruebas tenía que ser muy rápido, porque cuando cargas una escena, las nuevas versiones de After Effects empiezan a precachear, si tú no haces nada, se ponen a precachear la escena. Entonces, claro, si dejabas esperar haciendo otra cosa, otra tarea, te estaba cacheando la escena antes de tú lanzar el render. Entonces, claro, la parte de After me ha literalmente volado la cabeza. No esperaba que hubiera esa diferencia. De hecho, he llegado a pensar que tenemos mal configurado el equipo de trabajo, porque no debería haber tanta diferencia. También es verdad que, aunque es un equipo muy potente, por ejemplo, la gráfica, y ahora cuando hablemos más detalle en Cinema, aunque es muy buena, es una Quadro P6000, es un modelo que ya tiene unos años y que no tiene la tecnología RTX que ahora está haciendo que los renders vayan ya directamente como un cohete. Es una tarjeta que en su día cuando salió costaba en torno a 5.000 euros, creo recordar. Son tarjetas profesionales, son tarjetas muy buenas, pero claro, mi equipo está a punto de ser cambiado por otro nuevo, porque cada X años amortizamos el equipo y se renueva. Cuando llegue el equipo renovado, posiblemente la diferencia sea grande. Pero aún así estamos hablando que está hablando de tú a tú con un equipo muy caro. Sí. Yo ya digo que principalmente con After, y cuando estuve preparando la demostración también que hice con Apple la semana pasada, en trabajar con material 4K, que habitualmente pues es lo que nos toca, ¿no? 4 y 8K cada vez más grande, la decodificación del material, incluso aunque fuera nativo, y esto también me ha sorprendido mucho, hice una prueba con DaVinci de trabajar con material RED de 6K, que el RED es súper pesado para decodificarlo y reproducirlo. Lo reproducía con una ligereza, como si fuera completamente, no sé, un ProRes, y sin necesidad de codificar. Es decir, he estado trabajando con el nativo sin ningún tipo de limitación de nada, con cientos, bueno, iba a decir cientos, tampoco voy a exagerar, pero sí con 30, 35 nodos de color o con efectos, y tirando en tiempo real sin ningún tipo de problema y sin proxies y sin nada. Es decir, trabajando directamente en 6K y desde el disco interno. Ni siquiera he estado haciendo pruebas con RAIDs externos, que generalmente suelen ir más rápido. Y el rendimiento en todos los casos ha sido tremendo. Principalmente el foco de mis pruebas ha sido After y Cinema, pero las que he conseguido hacer con Final Cut y con DaVinci, la verdad que es que se nota un montón que principalmente DaVinci y Final Cut, bueno, quizá también obviamente es de Apple, están tremendamente optimizados para el M1 a la hora de manejar cientos de streams de ProRes
No sabría cuál es el límite. En teoría, Apple dice que el límite está como en 9 pistas de 12K en tiempo real o algo así. Yo no lo sé porque no he hecho la prueba con material 12K, no tengo material 12K, pero sí puedo decir que con material nativo de ARRI o de Red, que son muy, muy complejos de decodificar, lo podíamos hacer en tiempo real, añadiendo varias capas de efectos y sin ningún tipo de problema. Y luego, sobre todo, es eso, es que es tan rápido todo, como decías tú, lo del caché este que hace inmediatamente ahora, es que no te daba tiempo ni a ponerle un efecto, es decir, en tan como te desplazabas al menú de efectos para aplicar cualquier efecto a la capa, directamente ya te lo había Eso cacheado es. y te estoy hablando de planos de 10-12 segundos de 4K que te los decodificaba el ProRes, pero en 0, o sea, increíble. Y luego, claro, los efectos incorporados en After sí que se nota que también están optimizados. Creo que la mayoría, al menos los de corrección de color principalmente, o los de efectos de desenfoque y tal, o luces, que son los que más utilizamos. Y también he utilizado algunos de los de Red Giant, de los que vienen con bueno, pues el trapcode de particular y demás, y el rendimiento también es tremendísimo. La verdad que para ser una máquina, porque además considero que es bastante económica en la configuración que nosotros hemos probado, o sea, estamos hablando del rendimiento de que una máquina profesional, un workstation, se te va por lo menos al doble de precio. Y sobre todo es eso, que es súper, súper Sin duda, productiva. sin Yo duda. estoy muy sorprendido con el rendimiento, la verdad. No puedo decir otra cosa. Sí, es que es lo que tú decías, o sea, es esa sensación que tienes de que la máquina fluye, de que no te interrumpe nada. O sea, tú vas a trabajar y simplemente te encargas de eso, no tienes que andar pensando, voy a coger una versión, un proxy de aquí, optimizar esto otro. O sea, directamente, por ejemplo, en mi trabajo muchas veces tienes que trabajar muy, 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 muy rápido, con lo cual el prepararte los proyectos, optimizarlos, depurarlos para que pesen menos, no entra en la jugada. Es que directamente no tienes tiempo de tomar esas decisiones. Entonces, poder trabajar directamente, como dices tú, con un archivo 4K, es que te da una libertad que de otra forma no tienes, porque si no tienes que andar siempre buscando trampas, apaños, para poder hacer que el todo fluya. Y aquí es que la máquina va muy a favor. También es obvio que se nota mucho, yo creo, que el software y la máquina se entienden muy bien. O sea, el hardware y el software, cuando hablamos de Mac, eh, Sí, solamente comparable. están diseñados para que funcionen así de bien. Claro, entonces empecé, esto no tienes que ser compatible con un abanico mucho, mucho más grande. Y eso hace que pierda un poco la batalla en algunos casos, ¿no? Luego, por ejemplo, si nos vamos a la parte de... Yo he probado en Redshift, perdón, en Cinema, tanto Redshift como el render físico. Con el render físico, obviamente con el iMac se puede comparar, pero es una máquina que solo tiene, es un i7, no, contra 10 cores no se puede comparar. Pero aún así mantenía el tipo, ¿eh? O sea, tengo una prueba de render físico en la que el iMac tardaba solo 4 veces más que el M1. Ahora, cuando empecé a hacer pruebas con Redshift, me esperaba que el PC fuera más rápido, de hecho lo es, pero cuando empecé a hacer pruebas, vi que había un warning de Redshift que no me había salido nunca, y era que decía, oye, tienes mucha VRAM, ¿por qué no aumentas el tamaño del bucket size? Aumenté el tamaño del bucket size en la configuración de Redshift y ganó en velocidad el render, con lo cual al final la diferencia trabajando con Redshift era muy pequeña. O sea, tengo aquí una prueba, a ver si la veo, un segundito. Aquí está. Un render que tardaba en el PC 2.35, cuando lo cargué por primera vez en el M1, se fue a 3.19. Bueno, había diferencia, pero entiendo, claro, es una cuadro P6000, 24, muy potente. Pero cuando cambié el bucket size bajó a 2.44, es decir, solo 10 segundos más lento el render. Entonces, la sorpresa fue mayúscula porque realmente funciona muy bien. Entiendo que si comparamos esto con una RTX de última generación, la diferencia será mayor. Pero con lo que yo tenía, la respuesta fue francamente, francamente buena. Claro, si nos vamos y quitamos la GPU de por medio y solamente nos quedamos con la CPU, ahí la distancia es mayor. Claro, son 20 núcleos contra 10. Si hubiéramos probado el M1 Ultra, que directamente duplica el chip, que es el doble, yo creo que la cosa habría quedado en un empate técnico, Seguramente. honestamente, ¿eh? Yo sí que he notado también mucha diferencia. Primero lo que decía antes, que es la primera vez que necesitamos una GPU externa para poder utilizar Redshift en Mac. Y en los renders más o menos estándar que he estado probando, con la diferencia entre CPU y GPU, pues la diferencia es tremenda.
y principalmente es que voy como un 60% más rápido. Yo no he podido compararlo con PC porque no utilizo, iba a decir afortunadamente PCs, yo odio Windows en general. Solo los utilizo en la escuela y generalmente siempre hay algún problema de software. Y es verdad que aquí las gráficas con las que he podido hacer la prueba pues tampoco son, creo que muy representativas del entorno actual, porque los equipos de la escuela suelen tener las 1080, en algún caso muy específico pueden tener una 2080, pero son tarjetas gráficas que están un poquito ya obsoletas. No estamos hablando de las cuadros y por supuesto ninguna de las RTX modernas. Yo sí he estado leyendo, aunque yo no hemos podido hacer la Claro. prueba porque no hemos podido disponer de ese equipo, del modelo Ultra, que creo que está complicado conseguirlo, es que el modelo Ultra sí se asemeja bastante al rendimiento de una 3090. Eso es lo que he estado leyendo. Yo no he podido hacer la prueba, evidentemente, pero Claro. con la configuración que hemos podido probar, la verdad Sí. que estoy igualmente sorprendidísimo porque trabajar con Cinema es otro nivel. Es decir, antes, no sé, un cloner con 50 esferas que tuvieran 50 o 60 segmentos cada una, que estamos hablando a lo mejor de unos 2000, 2500 polígonos, ya le costaba moverlo. En el visor estándar de un i7, con una configuración estándar de pues la Radeon, esta que viene por defecto en los portátiles o los iMac, y en el caso de esta máquina, bueno, ponías 2000 esferas con 100 polígonos cada una o 100 segmentos, metidas en un clóner, animadas con dinámicas y como si nada. O sea, mantenía una tasa de refresco altísima, lo movía en tiempo real sin ningún tipo de problema. Incluso a la hora de procesarlo con el IPR de Redshift, era capaz de mantener una tasa relativamente alta de frames por segundo y poder estar creando de forma interactiva, ¿no? Que ese proceso a veces en Motion lo echamos un poco el falta, el de prueba un material, prueba hacer el render, a ver qué tal ha quedado. No. O sea, ha sido un proceso muy productivo, muy interactivo, es lo más importante. Y es que el salto con respecto a la generación anterior es que es tan brutal que, vamos, yo desde luego no tengo ninguna duda de que me voy a ir por los M1s en la siguiente compra que haga, ¿no? Mira, esto que comenta, yo tengo una escena que suelo enseñar cuando doy alguna charla explicando cosas del clonador y es una pequeña escena que hice en la que simulo cómo crece la hierba a través de unos modelos con un mapa de animado y demás y va creciendo. Entonces, claro, se llena la pantalla y además activado el Deep of Field en Viewport para que vieran un poco cómo funciona. Esa escena, cuando la preparaba en el PC, se reproducía sin ningún problema. Cuando he ido a enseñarla en otros equipos Mac antiguos, de repente te encontrabas con que iba 2 frames por segundo, 3 frames por segundo. Era inviable. Cuando la cargué aquí, va directamente en tiempo real. De hecho, creo que he grabado algún vídeo utilizándola para que lo veáis. No sé si Mark podrá enseñarlo, pero muy sorprendente, porque es una escena con texturas, con el desenfoque en tiempo real, con un montón de objetos, con dinámicas, y dabas play y Sí, simplemente funcionaba. sí. Es que esto va un poco a lo que a mí me gusta de ese tipo de equipos, porque yo siempre pienso que en nuestro trabajo lo importante es tener tiempo para pensar, para decidir cómo hacer las cosas, para intentar ser más creativo, para que tengas esa facilidad de poder mostrar lo mejor de ti. Claro, si tienes una máquina que el driver no es compatible, que ahora se te ha colgado porque la RAM está petada, no puedes trabajar así. Cuando tienes una máquina así es como que te sientes cómodo. O sea, todo fluye. Cuando todo fluye trabajas mucho mejor. El nivel de creatividad sube. Y con lo cual al final el rendimiento es que es mucho mejor para todo el pipeline. Todo el proceso se beneficia. Antes cuando hablábamos de intentar hacerla, por ejemplo, eh, que sonase, que hiciese ruido la máquina, el iMac que tengo, cada vez que hacía un pequeño render, era como despegar un avión. Claro, un equipo que sigue siendo muy operativo a día de hoy, pero hace un ruido infernal cuando le intentas forzar un poquito. Esta máquina la he forzado todo lo que he podido Sí. y no la he escuchado. Es mudita, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, al final lo que consigues es un entorno de trabajo muy amigable. Y eso para mí es un plus. Sí, yo considero que lo mismo. O sea, todo lo que sean temas técnicos siempre va contra la productividad y el rendimiento y la creatividad. Todos esos Claro. impedimentos técnicos, pues a veces te hacen no poder adelantar en la parte creativa, dedicarle más tiempo a la parte creativa. Y evidentemente con una máquina así, pues todo ese pipeline cambia. Entonces le dedicas el tiempo a lo importante que es la productividad y la creatividad y te olvidas de todos esos impedimentos técnicos de que vaya más lento, de que no sea capaz
lo del ventilador, pero más allá de lo de que intentando forzarla no se pone en marcha, ni siquiera con las temperaturas que hemos tenido, que es un cúmulo, es decir, alta temperatura en el ambiente más Sí, trabajo a tope. Yo, desde luego, no he conseguido ponerla en ni un momento, ¿eh? Ni un momento se ha puesto el ventilador en marcha. Y se nota que está muy, muy optimizada. O sea, por totalmente todos de los acuerdo. procesos, absolutamente todos. Luego en After también he estado Claro, a mí lo que haciendo... me llama la atención es que esto no deja eso. Adelante, adelante, Fernando, disculpa que te había cortado. Sí, sí, sigue, perdona. No, no, adelante. No, simplemente que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que este rendimiento está siendo así con una tecnología que realmente ahora mismo es muy nueva. After estamos hablando de que está también en proceso de actualización y de cambio. Lo del render de multiproceso es de antes de ayer, como quien dice. Todavía no está optimizado del todo. Cuando tanto software como hardware les demos un poco más de tiempo, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero tengo la sensación de que el camino que ha aprendido Apple con esta arquitectura es sin duda el adecuado. O sea, creo que vamos a conseguir ver todavía, que nos va a sorprender todavía, que la evolución que va a tener este equipo va a ser muy, muy positiva. Y eso me recuerda a otra cosa, que si este equipo ya funciona así, yo por ejemplo, como te digo, en casa tengo un iMac de finales de 2015, ya tiene casi 7 años, pero es un equipo que sigue funcionando igual de bien que el primer día. O sea, si se ha quedado atrás ha sido porque la tecnología salen cosas nuevas, que ya son más rápidas, que utilizan de otra manera, pero el equipo arranca igual de rápido el primer día que hoy, el equipo es igual de estable el primer día que hoy, con lo cual un equipo como un M1 de este tipo, hay que pensar que es una inversión normalmente cuando compras un equipo así, que es una inversión a medio o largo plazo. No puedes cambiar el equipo cada 2 años, no es un gasto sostenible. Pero entonces saber que vas a tener un equipo que va a tener esta durabilidad con este nivel de rendimiento durante tanto tiempo, es que es un valor muy, 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 muy Sí. seguro, por decirlo así, ¿no? O sea, te garantiza que tu inversión va a tener un retorno más que positivo. Porque, claro, yo he tenido mucha experiencia. Mi relación con el PC ha sido cambiante a lo largo de mi vida profesional. He tenido amor, he tenido odio, he querido cambiar a Mac sí o sí, he tenido que volver. Pero es verdad que nunca he tenido un rendimiento tan estable como cuando trabajo en Mac. Nunca. Y nunca es nunca, incluso trabajando con Workstation de presupuestos desorbitados. Siempre tienes un problema, por ejemplo, Redshift. Redshift tuvimos muchísimos problemas hasta encontrar el driver adecuado para que funcionase de manera adecuada en las estaciones de trabajo. No, el último driver, que es lo que decía el fabricante, no era el que funcionaba. Hubo que hacer un trabajo, buscar drivers anteriores y encontrar el que funcionaba. Eso en Mac nunca lo he tenido, nunca ha pasado. Sí, bueno, es que siempre lo hemos tenido en Apple. Yo creo que el valor añadido de las máquinas, ya no tanto en cuanto a la durabilidad, porque yo habitualmente cuando he estado trabajando con Macs, aunque los he cambiado a veces por una cuestión, por ejemplo, ahora con la serie esta de 30 monedas, sí que decidí pasar de Intel al M1, lo cambié en enero al M1 Pro, y la diferencia que noté fue brutal, hasta el punto un poco lo que comentábamos antes. Yo en las versiones anteriores, con el i7, todos los planos que venían de 6K del original, en formato XR tenía que pasarlos a Proxy y ProRes para poder trabajar con ellos. Es que ahora ese pasó completamente lo obvio, ya ni me hace falta. Entonces, las máquinas Claro. Apple, en cuanto al software hardware, yo creo que evidentemente ese ecosistema hacen que funcione mucho mejor, es un valor añadido. Ya no tanto en la parte económica, que también, porque al final, después de 4 o 5 años, puedes vender un Mac de segunda mano con un precio relativamente razonable, es impensable en el mundo de los PCs, sino que el retorno del valor, el retorno de la inversión es inmediato y aparte que es, no sé, son máquinas que te pueden durar 5 o 6 años mínimo perfectamente. Yo ya digo que la cambié porque evidentemente el Sin proceso de problemas. trabajar con ese material tan pesado, todo el proceso creativo se me iba en intentar esperar a que la máquina procesara con tamaños más pequeños y decidí probar y la verdad que es que aluciné con el Claro. rendimiento. Ya cuando además Mark nos dio la posibilidad de probar el M1 Max, ya digo que los procesos se han acelerado mínimo un 25% con respecto al M1, pero claro, si lo comparara con los Intel, es que el rendimiento del Max es fácil, entre 3,5 veces, 4 veces Sí, más rápido en tareas estándar, hablo, ¿eh? Yo, por ejemplo, he estado haciendo pruebas con la rotobrocha, que es una herramienta que, bueno, yo no soy muy amigo de utilizar ese tipo de automatizaciones porque a veces funcionan de aquella manera,
pero con la versión nueva de After, Sí, que la llama la Rotobrocha 2.0, que utiliza ese motor de inteligencia artificial que tiene Adobe, el Sensei, sí, pues hombre, es que era con material en 4K hacerte unas máscaras prácticamente perfectas y darle play, ni se te crea, tenía que congelar el procesado para... No, 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 era todo inmediato, enseguida se ponía a cachear el timeline, o sea, ha sido de verdad una experiencia brutal en tareas que habitualmente suelen ser espesas. Hablo de eso, como te puedo hablar del tracking de cámara, es absolutamente increíble lo rápido que va. Y en el caso de After, insisto, estamos hablando de la versión, voy a decir que es la primera versión o la primera generación de M1 de Adobe. No creo que esté todavía 100% optimizada. claro, Es un paso que han dado para poder hacerlo compatible, porque evidentemente el mercado profesional requiere de que todo cambie a M1, pero por ejemplo DaVinci o Cinema, que sí, yo ya sí que considero que son la segunda generación, porque DaVinci en cuanto salió M1 ya anunciaron versión M1 nativa hace más de un año, o poco más de un año. Y DaVinci, igual, esto, Cinema, desde la primera versión 24 fue compatible con M1 o nativo. Y ahora estamos ya, hablando de ya, la segunda generación y es que se nota un montón, especialmente en el rendimiento en viewport y en el rendimiento en Redshift. Y ya no hablo del rendimiento del render estándar, que bueno, hay gente que para el tema de motion graphics pues les da de sobra. A mí me habría gustado probarlo con Arnold, pero Arnold no tiene motor o sea, todavía no es nativo M1. Sí he de decir que bajo Rosetta ya. funciona también como prácticamente el doble de rápido comparado con un Intel, pero creo que no es la mejor forma de compararlo. Estaría bien haber probado una versión M1, pero bueno, estos de Autodesk a veces van un poquito tarde con las actualizaciones. No sabemos en qué momento Ya. habrá versión M1, pero bueno, de momento con Redshift, de verdad que el rendimiento ha sido increíble, mucho más de lo que esperaba. Sí, es que claro, es lo que tú dices, el render estándar yo prácticamente, bueno, sí, prácticamente ya no lo uso. Entonces, mi motor principal es Redshift. Hace un tiempo estuvimos viendo a qué motor nos pasábamos. Yo sugerí luego, entre comillas, acerté, porque luego fue cuando Maxon después lo compró Redshift y ahora está cada vez más integrado. Pero es verdad que ya no entiendo mi día a día sin ese tipo de motores. Entonces, dar la espalda a este tipo de tecnología es que era un suicidio, no tenía ningún sentido. O sea, Apple estuvo mucho tiempo enrocada en sus tarjetas gráficas, en las Radeon, que tenían un buen desempeño en vídeo, pero es verdad que el 3D lo dejaban de lado. Eso afortunadamente ha cambiado y ha cambiado de una manera muy, muy radical, porque es lo que tú estás comentando. Yo cuando empecé a hacer pruebas con el IPR, el render en el viewport en tiempo real, eh, es que enseguida estaba actualizándose el frame, enseguida estabas viendo la respuesta. Que eso de nuevo repercute en lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, ya no cuando trabajas en materiales o iluminación en 3D, antiguamente estamos hablando como si fuera el tiempo, la era medieval y fue hace 4 o 5 años, tenías que manejar tus parámetros, hacer tus pruebas, colocar tus luces como tú pensabas que iba, botón de render y esperar unos cuantos minutos muy agradables a ver el resultado de lo que hacías. Eso ya ha cambiado. Eso ya es un trabajo mucho más dinámico, mucho más interactivo, mucho más directo. Yo, de hecho, aún no he probado la versión real time de Redshift, pero tengo curiosidad también por llegar a probarla. Pero entiendo que el camino está ahí. Es como el trabajo con Unreal. Unreal antes era solo para videojuegos, ahora ya está metido también en producción audiovisual como un elefante en la cacharrería directamente. Los motores de este tipo son el presente y el futuro. Entonces, tener un hardware que los maneja tan bien es justo lo que hace falta en este momento, sin ningún tipo de Sí, duda. creo que estamos de acuerdo. Yo creo que en el caso de Redshift en particular, el movimiento de Maxon de incorporarlo al producto y el trabajo que le han puesto detrás para hacerlo compatible ya no solo con las GPUs modernas y no tener tanto problema o tanta dependencia, como decías tú antes, de una versión específica de driver, que eso a veces era un problema, porque en el caso, por ejemplo, no tanto de los PCs clónicos, pero sí en las estaciones de trabajo, la configuración que te vende, yo que sé, un HP o un Dell, va con una configuración gráfica y con un driver que a veces casi está hecho ad hoc para ellos, para esa configuración, y es imposible o volver atrás o actualizarlo para que sea compatible con la versión específica de Cinema y de Redshift. Todos esos Claro, problemas, al menos en el caso del M1, creo que están completamente a un lado ya, no existen, precisamente porque es un solo chip, ¿no?, integrado,
con memoria unificada y sobre todo, principalmente lo que comentaba antes, y es que es importante recalcarlo, que es realmente la primera vez que los que usamos Mac vamos a poder tirar de GPU en un motor de render como Redshift. Y bueno, Redshift es el primero, supongo que vendrán los demás más pronto que tarde, sin necesidad de tirar de GPUs externas que al final incrementaban el coste. No sé, yo te estoy hablando de la configuración estándar esta que vendía Blackmagic de la external GPU con las dos Pro Vega, si no recuerdo mal, estaba en torno a los 1.000 euros. Y tampoco es que fueran unas gráficas realmente potentes, sino básicamente era la posibilidad de habilitar que tú pudieras utilizar una GPU externa para un motor de render. Simplemente era eso. Y el rendimiento tampoco era tan... O sea, comparado con lo que yo he visto ahora, vamos, es prácticamente 2 veces y media más rápido que tener una GPU externa conectada al Mac para hacer procesos de tarea con GPU, ¿no? Y no estamos hablando tampoco mucho de en cuanto a After, porque After pasa un poco lo mismo. Hay muchos de los efectos que sí son nativos M1, pero no están optimizados para GPU. Entiendo que el camino que también tiene Adobe ahora, porque además lo ha hecho rápido con las aplicaciones de vídeo, no tanto con las de 3D. De hecho, el otro día en la sesión esta que tuvimos con Apple, que estuvo Ana Mesas de Adobe, toda la parte de Substance que ella estuvo comentando, todavía no es M1 nativo, y lo comentaron, porque eso es el camino. La idea es que todas las aplicaciones sean M1 nativas Claro. este año, pero al menos en la parte importante de producción, que es donde está el grueso de la creación de contenidos, que es vídeo o animación, que es After o Premiere o Final Cut, todas yo creo que ya se han puesto las pilas y yo creo que no hay ahora mismo ninguna aplicación de las que al menos utilice yo habitualmente para el tipo de trabajo que hacemos, que ya no sea nativa M1. Y es que el rendimiento de verdad es brutal. O sea, yo he notado con respecto a los Intel un 3 veces y media, 4 veces más rápido. Ya solo por eso merece la pena. Aparte que creo que también a nivel de eficiencia energética está bastante optimizado el chip. Yo no suelo mirar mucho esas partes porque al final cuando necesitas rendimiento siempre ha habido una necesidad de mucha potencia y eso requiere también buenas disipadores, buenos ventiladores, Claro. y de hecho que considero que esta máquina está perfectamente diseñada para eso porque ya hemos hablado de lo de que es imposible ponerla caliente, ¿no? De ponerle el ventilador en marcha. Es imposible. O sea, da igual lo que hagas, no se pone caliente. No bufa nunca. Es que eso es muy llamativo porque realmente el diseño es como si fuera un Mac Mini vitaminado, ¿no? O sea, parece un equipo que es tan pequeño que no crees que pueda al mismo tiempo no hacer el ruido que estás acostumbrado que hagan otro tipo de equipos. O sea, hasta ahora siempre el sistema de ventilación tenía que hacer ruido porque, claro, al estar todo tan compacto en espacios tan pequeños, como que todo se tenía más facilidad para calentarse. Un buen disipador suele necesitar tamaño. Si no tienes un buen disipador, qué estás haciendo con esa energía. Y yo creo que un poco el truco va por donde tú dices, ¿no? Que es muy eficiente a nivel energético. Entonces, han conseguido un sistema que, que lo hace prácticamente 100% silencioso. Entonces, en un tamaño realmente reducido. Es que eso es muy complejo de hacer. Eso es muy complejo de conseguir. Tú normalmente, bueno, yo tengo workstation que tienen un tamaño, obviamente, 5 o 6 veces más grande que esto, y a día de hoy todavía tenemos la broma cuando estamos en la sala y alguien se pone a hacer render que ya está despegando el avión, porque zumban, se ponen a trabajar cuando los procesadores van a tope, cuando van al 100%, le piden también un esfuerzo extra a los ventiladores, y son equipos de nuevo muy, muy caros. Eso sí, por decir algo también, que no parezca que todo está siendo 100% positivo, a mí hay una cosa que más trabajando con PC siempre echas de menos, y es que cuando tienes un equipo de este tipo, echas en falta, una vez que lo has comprado, poder hacerlo escalable. Y eso con Mac no te lo ponen fácil. Es verdad que tienes la ranura frontal SD para poder meter ahí alguna conexión o demás, pero no puedes, como ocurre con otro tipo de PCs, si de repente sale una gráfica nueva y quieres cambiársela, cambiarle la gráfica. Entonces, es un poco buscar ese balance, ¿no? Porque es verdad que funciona también porque todo está integrado, optimizado para justo la arquitectura que tienes y no puedes manipularla, pero por otro lado sí puedes llegar, creo, aunque también es un poco un pensamiento mucho de PC este asunto, ¿vale? La gente que trabaja en PC les encanta normalmente, pues ahora cambio esto, ahora añado no sé qué, ahora pongo tal. La filosofía del Mac es otra. Pero sí es verdad que no estaría de más que tener todo lo bueno de ambos mundos, ¿no? Que pudiéramos tener esa opción en algún momento dado de algún elemento poder Claro, cambiarlo con yo ahí facilidad. un poco
Sí, No yo sé, no sé cómo opino lo lo ves tú mismo. esa Es parte. verdad que, y esto creo que lo habíamos comentado ya con Mark, no sé si fue por mail, han vuelto, o lo comentaron el otro día en la reunión de Apple, esta no recuerdo. Digamos que han dado un paso atrás en cuanto a que han vuelto a poner conectividad estándar en los equipos. O sea, lo de la ranura SD, lo del HDMI, creo que son pasos en la dirección correcta, sobre todo para el sector profesional. Lo del HDMI, bueno, pues sí, podría ser 2.1, pero también hay otra cosa importante que pensar y es que eh, creo recordar que en la última presentación que hizo Apple eh, hablaron algo así como acabó este hombre de Tim Cook hablando de que podría venir, como dando a entender que podría venir algo como mucho más gordo en el Mac Pro. Yo supongo que la gama profesional no es, o este equipo no sustituye a la gama profesional, no al menos a medio plazo, y que seguramente el tema de la conectividad o el de la escalabilidad tenga que ver con una máquina que evidentemente no está tan compacta. Yo tengo esa sensación, tampoco lo sé porque, bueno, nadie sabe qué tiene Apple en la cabeza, ya sabemos que va muy por ¿Por libre, dónde va a ir Mac? Sí, hasta el punto de que fijaros el movimiento este que hubo en 2011 con Final Cut, de decidir prácticamente dar la vuelta al sector profesional completamente de... O sea, tenía todo el mercado de broadcast con Final Cut y lo decidieron dar la vuelta. Así es que nada, pero me refiero a que tenemos ahí una posibilidad abierta de que exista sí. una máquina que pueda en el futuro ser más escalable que el Mac Studio. Claro, es que piensa lo que acabas de decir. Es verdad, estamos hablando de esta máquina para uso profesional, pero no es la gama profesional de Apple. O sea, efectivamente ellos sacarán su nueva máquina Pro dentro de cuando ellos vean. Entonces, para no ser el sector o la gama profesional, pues en fin, me da miedo ver qué nos van a traer. Yo desde luego, para mi uso, para el uso que yo le doy, esta máquina para mí es perfecta. Directamente, es perfecta. O sea, ocupa un poco espacio, es silenciosa, es eficaz, me da todo lo que necesito. O sea, ahora mismo no necesito más. Posiblemente si tuviéramos una producción high-end, que tuviéramos que trabajar en modo colaborativo con más gente, todo sería más complicado, ¿vale? Pero es que aún así no hemos probado ni tú ni yo la versión tope de esta máquina. Tengo mucha curiosidad, y esto se lo digo a Mark si me escucha, por si hacemos una prueba con el Ultra, porque creo que el rendimiento del Ultra ya puede ser directamente estratosférico. Es que por lo que he leído es directamente el doble en todo. Pues Fernando, como sí que estoy escuchando, porque es que no me he perdido, no me he perdido palabra, anotado queda, porque es que además yo también siento curiosidad y seguro que las personas que han estado conectadas de conocer vuestra opinión con, bueno, pues con equipos aún ya un tope, con el tope de configuración y bueno, y habrá que esperar también a ver qué nos tiene preparado Apple, porque si bien es cierto, como habéis dicho, que ninguno de los que estamos aquí lo sabemos, ni yo creo que nadie más que Apple, lo que sí que sabemos es que tienen un roadmap muy claro y nos tienen que venir cosas aún súper interesantes. Qué charla. A mí se me ha pasado súper rápido. Me he ido anotando, como suelo hacer con estas charlas, algunas frases destacadas que habéis ido diciendo. Solo por mencionar tres, porque de frases destacadas tengo aquí anotadas muchísimas. Una que me ha llamado la atención es que, creo que lo has dicho tú, Fernando, que has llegado a pensar que teníais mal configurado el PC del trabajo cuando, cuando has estado probando el Mac Studio. Otra frase que habéis dicho es que, bueno, pues que yo creo que resume muy bien, ¿no? Todo esto que ha hecho Apple con estos chips, que es que, pues eso, que llevamos solo 2 años de chip M1 y M2, que no sé hasta dónde vamos a llegar, habéis mencionado. Y luego ya por último, pues la tranquilidad que da, que lo habéis destacado los dos, la tranquilidad que da saber que vas a tener un equipo trabajando al máximo nivel durante mucho tiempo, pues que lo convierte en pues eso, en una inversión segura y en una propuesta de valor, yo creo que sin comparación. Os quería hacer, nada, dos preguntas finales. Habéis dado cifras comparativas con otros equipos que la verdad es que son sorprendentes. Son sorprendentes los tiempos, o mejor dicho, los ahorros de tiempo que habéis mencionado. ¿Diríais que esos ahorros, pues
ahora mismo os harían ganar dinero? Parafraseando un poco el nombre de nuestra campaña Absolutamente, de Time is Money. absolutamente, Marc. Ten en cuenta que sin duda. cada vez más los tiempos a nivel de producción son más apretados. Yo hablo un poco más de la parte que no es televisión y yo sé que Fernando todavía mucho más que a mí, porque en televisión sí que piden prácticamente las cosas para allá. Estoy seguro que los márgenes en los que él se mueve a nivel de producción son menores incluso que los que manejo yo. Pero claro, el hecho de poder hacer dos planos donde antes solo podías hacer uno, evidentemente va contra o a favor de tener un retorno de la inversión mucho antes y que además puedas aceptar más trabajo, evidentemente. Yo de verdad, el cambio de Intel con respecto al proyecto en el que estoy trabajando ahora Claro. es que ha sido la noche y el día, literalmente. Yo antes no podía trabajar con archivos en 6K nativos en XR, tenía que hacer todo en proxy, que son archivos más pequeños, más ligeros en ProRes para que pudiéramos pues hacer los previos, básicamente. Y es que ahora trabajo en el formato final, con la misma rapidez o más incluso, y sabiendo que lo que estoy viendo ya es lo definitivo. Entonces eso antes era impensable. O sea que evidentemente hay un retorno de inversión mucho mayor, mucho antes, y es que puedes coger mucho más trabajo, por supuesto. Y ahora en los tiempos de Claro, producción que maneja Fernando, más todavía. y es que además es lo que dice José, es muy importante, porque poder ver la calidad final mientras estás trabajando Claro. es primordial, porque muchas veces cuando trabajamos con proxies, con escalas reducidas, con tamaños, con previos, no ves el 100% de lo que tienes que estás haciendo. Entonces, hasta que no llegas a esa parte final, no puedes ver si has pequeños errores. El trabajo fino no lo puedes hacer. Si desde un principio estás trabajando ya en tu formato nativo, en tu calidad completa, estás ganando un tiempo enorme. Y ese tiempo siempre es dinero, siempre es dinero, siempre. Entonces, para mí es lo que decía al principio, o sea, es el entorno ideal para trabajar, o sea, es un entorno en el que te olvidas de todo y solo trabajas, te centras en tu trabajo, nada más. No tienes que pensar cómo optimizar, cómo cambiar, cómo hacer, reducir, no, trabajas, Es ya está, darle al botón, comenzar a trabajar y saber eso es. que va a funcionar. Y la otra pregunta que tenía era sobre el precio. Pues habéis estado probando los Mac que, pues dentro de toda la gama, pues son los Mac más caros. Pero habéis llegado a decir incluso que no que os ha parecido barato, pero que bueno, pues que el coste, tras haber visto la potencia de estos equipos, pues que se convierte en algo muy asumible para profesionales como vosotros, haciendo pues eso, que la amortización de un Mac Studio pues llega a ser muchísimo más rápida que la compra de un PC, por ejemplo. A mí me parece un precio muy competitivo porque es verdad que si intentas conseguir armar un PC que te dé un rendimiento equiparable, sobre todo si estamos hablando, no hablamos de cosas clónicas, estamos hablando de una marca equiparable, un Dell o un HP, estamos hablando de que puede ser lo mismo o más caro incluso la versión PC sin ningún problema, pero sin ningún problema. O sea, el precio yo cuando vi lo que costaba esta máquina, yo me esperaba bastante más. Lo digo de verdad, sobre todo porque yo creo que Apple tampoco ha enfocado esta máquina, como decía antes José, como el tope de su Sí. gama. No es la opción más profesional, que ahí es cuando normalmente ya se les va un poco la cabeza con los precios. Pero esta máquina, a mí me ha sorprendido la relación calidad-precio que tiene, que creo que está francamente muy ajustada, que es algo muy abordable, muy asumible y muy razonable. No sé cómo lo ves tú, José. Para mí, desde luego, me ha parecido. Sí, sí, yo creo que es- está perfecta. Es un poco lo que decíamos a nivel de configuración de tarjetas gráficas, irte a una tarjeta gráfica que rinda más o menos al nivel que lo hemos visto nosotros. Eh, por ejemplo, en mi caso con Cinema o con After, principalmente con Cinema, ¿no? Que es el programa que tira más de la GPU, es que una tarjeta gráfica de ese nivel te puede costar fácil los 1.300 euros, solo la Ya, gráfica. Y un poco lo que decía Fernando, hasta el final no te acabas yendo a un clónico, porque un clónico te lo puedes montar barato, pero luego cuando necesitas soporte a ver a quién llamas, si te vas a una máquina de marca, un HP o un Dell, seguramente la configuración es más cara. Y luego, a ver, yo creo que un poco lo que hemos comentado antes, no es la máquina Pro, o al menos no tiene ese nombre, no que no lo sea, porque es muy diferente, pero creo que sí tiene un target muy, muy, muy bueno, que es el creativo freelance. pienso lo Creo mismo. que es Pienso lo el mismo. target perfecto para este tipo de máquina, para agencias que quieran sustituir equipamiento
con Intel sin necesidad de una inversión muy alta en cuanto a coste económico, porque es una máquina bastante razonable y que bueno, que el rendimiento que tiene y el retorno que tiene es que es brutal. Yo ya te digo que es que he estado probando con los planos, pues estos de la serie esta, que habitualmente, pues, incluso en el portátil, que ya rendía bien, he notado un incremento como un 25% aproximadamente, pero con respecto al Intel, es que vamos, ya os he dicho antes, la noche y el día, literal. O sea, yo no tengo ninguna duda de que es la máquina adecuada para el tipo de trabajo que por lo menos hago yo. Y seguramente el de muchos freelance y el de muchos Ujú. estudios, quizá no grandes agencias, pero estudios creativos pequeños que necesiten un rendimiento y un retorno rápido, desde luego es una máquina perfecta para Sin duda, ellos, sin sin Pues duda. duda. como ahora mismo los freelance y los estudios que estén viendo estas charlas están ya sacando la calculadora y haciendo números, aquí me vais a permitir pues que les invite a renovar el equipo con magníficos. Entre otras cosas, pues también aprovechando una sobrevaloración que estamos haciendo nosotros em, en el proceso de recompra de equipos. Tenemos un proceso de recompra de equipos bueno, para clientes donde damos la opción de que si añaden un equipo con M1 o M2, nosotros aumentamos hasta en 100 euros esa recompra. Entonces, pues bueno, oye, no se me ocurre una mejor forma que renovar el equipo, pues aprovechando también esta recompra o las opciones de financiación o de renting para empresas y autónomos que tenemos. Eh, bueno, Fernando, José, ¿creéis que lo peor de todo es que os tengamos que haber recogido el Mac Studio que habéis probado? Es decir, que lo tengáis que lo habéis tenido que devolver o qué. Sin duda, sin Bueno, duda. yo he de decir, Marc, que estuve a punto de preguntarte eh, que me hicierais una oferta para quedarme el equipo. Pensaba que me ibas a decir si te Y he de decir podía que no, enviar la caja llena de piedras y quedarme con el equipo. no, no, realmente que pensaba decirte que me quedaba el equipo, evidentemente. Y si no lo he hecho ha sido porque este trimestre no me va especialmente bien, que me toca pagar muchos impuestos. Pero seguramente a la vuelta de vacaciones voy a dar el paso de... Yo ya tengo un Mm. M1 Pro, decía que tengo el MacBook Pro, justamente de que estoy haciendo ahora la charla, pero no tengo ninguna duda de que quiero tener una máquina de escritorio porque al final, bueno, el portátil lo suelo utilizar más para el tema de formación y casi que me apetece dejarla Mm. como máquina de apoyo y tener una máquina de estudio que quiero que sea el M1, el Max, bueno, el Max o el Ultra, o si en el momento que decida comprarlo, si Ujú. ya hay otra máquina, pues no sé, el M2 o el como lo llamen, ¿no? Pero no tengo ninguna duda de que me habría encantado quedarme con esa máquina y si no he decidido lanzarme a por ella y decirte que me hicieras la oferta para quedármela, ha sido porque me venía mal este trimestre, Pues pero estoy deseando tener una máquina de estudio en Pues casa José, sin duda, como porque hay testigos aquí y estamos grabando esto en directo y no van a haber cortes, pues antes de comprar nada ya sabes que tienes que escribirme. Eso lo primero y lo lo sé, vemos. lo sé. Fernando, yo sé que a ti también te ha dolido, ¿eh? Sí, sí, yo de hecho, como nota curiosa, cuando me puse a preparar el equipo para devolverlo, pedí ayuda a mi hijo y mi hijo me dice, que lo tienes que entregar con pena, porque me había visto trabajar con él, había visto cómo iba, y dice, que no te lo quedas. Entonces, claro, la verdad que ha sido una pena, porque es verdad que cuando algo funciona tan bien, obviamente me pasa un poco como a José, yo también estoy planteando, mi equipo aquí en casa tiene ya unos añitos, toca en breve la renovación y habrá que mirarlo porque sin duda es una compra más que óptima, más que óptima. Pues nada, Fernando, te digo lo mismo que a José, que aquí tenéis vuestra casa y mi correo lo tenéis también. Y soy consciente Qué de bien. que con estas charlas, con todas las personas que habéis participado, cuando acaban, pues eso, yo me acabo convirtiendo en la persona más odiada por vosotros cuando os tengo que recoger el equipo. Pero bueno. Fernando, José, un millón de gracias, de verdad, en A nombre ti, de a ti, a ti. Magníficos, por esta charla A tan vosotros. interesante, por el tiempo que habéis dedicado en hacer todas estas pruebas, bueno, pues que aquí habéis dado muchos datos, pero me consta pues que habéis hecho muchas pruebas y le habéis dedicado muchas horas para poder dar las cifras
que habéis dado y nada, dejar la puerta abierta a una próxima charla en un futuro con nuevas máquinas o... Ah, la que haga falta. Cuando quieras. Pues Fernando, lo dicho, José, muchísimas gracias por haber participado con Magníficos en esta campaña de Time is Money. A vosotros por la oportunidad de probar el equipo y, por supuesto, de charlar con Fernando, Lo mismo digo. que ya nos habíamos Mm, conocido hace poquito, Sí, ¿verdad, Fernando? En hace una muy charla que poco. hubo en otra escuela. Sí, estuvimos charlando también. Y nada, lo dicho, que un placer haber contado con el equipo y que nos lo hayáis proporcionado. Y bueno, también eso juega mucho a vuestro favor. Yo ya era cliente vuestro, que lo sepáis, Marc. Y además Sí. Mi tengo Mac os lo compré a vosotros. que hablar de muy buenas experiencias de servicio postventa. Probablemente la mejor que he tenido nunca, gracias a unos compañeros tuyos de soporte técnico que me supieron solucionar un problema muy complicado en qué muy poco bien, tiempo. Y de verdad que merece la pena trabajar con Magníficos. qué bien. Pues muchas gracias a los dos y nada, oye, muchas gracias a todas las personas que habéis visto esta interesantísima charla. Tenéis el resto de charlas en nuestro canal y nada, vamos a dejar pasar el verano y nos vemos a la vuelta de verano con más grandes profesionales como Fernando y como José. Un saludo. Hasta pronto, Hasta gracias. pronto.